Acapanautas, reciban un cordial saludo de su amigo Roberto Novelo. En esta ocasión tenemos un programa pregrabado con el apoyo de la doctora Kalina Bermúdez, que instrumenta esta videograbación en Zoom. Sin más, y para dar presentación a nuestro programa de hoy, dejo a nuestra presentadora en turno, Guillermina Bautista. Muy bienvenida, Guille. Adelante. Muchas gracias, doctor Novelo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Ana Belén Delgado Isaac. Es estudiante del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico y hoy vamos a platicar más con ella sobre su trayectoria y su proyecto de investigación. Bienvenida, Ana Belén. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guillermina? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ana, nos gustaría conocer un poquito más de tu formación, tu experiencia, dónde estudiaste y cuál ha sido tu experiencia en los proyectos de investigación. Sí, bueno, yo soy médico veterinario y zootecnista, soy egresada de la UNAM en CEU y pues la verdad es que desde que entré a la carrera casi me ha gustado el área de parasitología y en esa línea estuve haciendo mi tesis trabajando con ectoparásitos de mamíferos medianos y posteriormente hice una maestría igualmente en la Facultad de Veterinaria y en la UNAM acerca de hemoparásitos en anfibios en el estado de Guerrero y en el estado de Tabasco. Entonces, pues por ahí ha sido mi línea y mi trabajo. Qué interesante los anfibios, ¿verdad? Y actualmente tu proyecto de investigación en el doctorado, ¿cuál es? El proyecto como tal es la evaluación del efecto de la diversidad en la interacción parásito-anfibio en anfibios del estado de Sinaloa con un enfoque en las especies de uso comercial, que básicamente tenemos dos en el estado, que es la nativa, la rana leopardo, y una especie introducida, pero pues ya bastante conocida, que es la rana toro. Ah, ¿Por qué son de importancia comercial estas especies? ¿Se venden? ¿Tienen algún uso? Sí, anteriormente, o digamos históricamente un poco, estas especies las utilizaba la población local para el consumo de anca. De hecho, era bastante importante, la gente iba a los canales agrícolas, capturaba estas ranas y algunas las consumía, digamos, localmente, se vendían o se exportaban a otros estados. Ahorita, en la actualidad, ya como las poblaciones de anfibios han disminuido mucho y también digamos, se ha incrementado esta cuestión de poner granjas de anfibios. La captura de anfibios para venta de anca ya no es como común, de hecho es muy poco, pero ahora lo que hacen es que igualmente las capturan de vida libre y se venden como modelos anatómicos a universidades o escuelas. Por Oh, eso son importantes estas especies. qué interesante. Entonces, esta es una de las razones por la que tú decides estudiar anfibios. Digamos, de manera local, sí. La verdad es que los anfibios son un grupo fantástico y yo creo que todo el mundo los conoce o ha oído hablar de ellos, principalmente los más comunes, que son las ranas y los sapos. Pero a pesar de que estoy segura que todo el mundo conoce de ranas y sapos, muy poca gente los valora o conoce más allá de identificar una rana o un sapo. Entonces, esta parte es algo de lo que me interesa mucho porque además es un grupo que actualmente con contaminación, con tráfico de especies, con enfermedades, han visto muy mermadas sus poblaciones a nivel mundial, o sea, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, pues esa es parte de la importancia de los anfibios. Ujú. ¿Y qué más nos pudieras hablar sobre esta importancia? Si es un grupo
que a lo mejor lo referimos solamente a ciertos organismos, pero conocemos toda su importancia dentro de los ecosistemas. Y ahorita nos mencionabas la parte comercial, ¿verdad? Que se produce, se capturan y se reproducen para alimento y para otros usos del laboratorio, pero ¿cuál sería para ti la importancia de los anfibios? Uy, pues digamos que podría dividirlo en dos partes. La primera es la importancia ecológica, la importancia per se de los anfibios, por qué están, digamos, aquí en el planeta y para qué sirven, ¿no? Aquí, pues sabemos que los anfibios tienen un ciclo de vida, como su nombre lo dice, anfibio, de dos partes, ¿no? La acuática, en donde tenemos a los renacuajos, básicamente, y estos son filtradores de estos ecosistemas acuáticos. Entonces nos ayudan a mantener regulados los ecosistemas acuáticos y algunos pues también consumen algún tipo de insectos y otros organismos. Y por la otra parte, los adultos, que ya son terrestres, una vez que se genera la metamorfosis, se convierten en presas y predadores. Entonces, en ambos casos, los anfibios funcionan como este vínculo en el flujo de energía desde el ecosistema acuático al terrestre. Como predadores, ellos consumen una gran cantidad y una gran variedad de insectos y muchos de ellos nosotros los consideramos o como plagas agrícolas o como vectores de otras enfermedades. Entonces, la verdad es que aunque no lo vemos y no lo consideremos, son bien importantes para nosotros, tanto en una cuestión ecológica como en una cuestión incluso de salud. Y además de esto, la otra parte de la importancia es justamente toda esa importancia que nosotros les estamos dando. Una, comercial, como ya platicamos ahorita, ¿no? Hay gente que todavía las captura del medio y eso genera una fuente de ingresos para esas personas. Hay gente que de plano, por ejemplo, ya puso su granja de anfibios y obviamente pues ese es su trabajo. De ahí gana dinero para mantenerse y para mantener a su familia. Pero aparte, tenemos dentro de las cuestiones, digamos, históricas, pues tenemos leyendas de anfibios, hay esculturas de anfibios, digamos, de la época prehispánica. Además, aunque no me gusta mucho aceptarlo, todavía hay estas cuestiones como de misticismo, donde utilizan algunos anfibios o partes de los anfibios para hacer que hechizos y que protecciones y todas estas cuestiones que, pues, bueno, lastiman a los anfibios. Pero hay otros rituales, por ejemplo, el de los seris que utilizan el veneno de los sapos para hacer unos rituales ya un poco más, digamos, míticos. Eh, Tenemos anfibios dentro de la investigación, entonces la verdad es que esa importancia que nosotros mismos le estamos dando, que a veces, insisto, no lo vemos, pues sí es algo que genera ese amor y cariño por los anfibios, pues la importancia de mantenerlos, cuidarlos y conocerlos. Ay, qué interesante, Ana. En verdad que al escucharte hablar, me interesa más el tema de los anfibios por toda esta parte que mencionas, cultural, económica. En algún momento he escuchado que incluso son buenos indicadores de contaminación, ¿verdad? En el agua. Y bueno, pues este es un grupo muy importante. Eh, Nos gustaría más también que nos platicaras un poquito más el por qué estudiar los anfibios en este estudio, pero también mencionaste tú los parásitos en los anfibios. ¿Cuál es la relación en este caso? Uy. Pues la verdad es que si bien estoy casi segura de que todos los que escuchan la palabra parásito van a pensar en cosas negativas probablemente, desde no, me van a hacer daño, me van a enfermar, son malos, hay que desparasitarse, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que los parásitos, al igual que todos los organismos del planeta, tienen una función, por algo están aquí. Y no siempre es malo. Nosotros le ponemos esa etiqueta, pero probablemente porque alguna vez nos parasitamos de algo y la pasamos muy mal, pero la verdad es que por algo están en el planeta, ¿no? Entonces, los parásitos, como los anfibios, como tú bien lo dijiste, son bioindicadores. Ellos nos ayudan a ver de una manera indirecta qué tan bien o qué tan mal está el ecosistema. Y esto está súper interesante porque
a lo mejor de manera individual, si un parásito infecta a un anfibio, el anfibio a lo mejor se enferma y dices, no, sí, el parásito es el malo. Pero si lo ves desde otro nivel o desde otro punto de vista, dices, a ver, este parásito que está infectando este anfibio está ahí porque necesita un ave para completar su ciclo. Entonces, en este ecosistema no solo tenemos al anfibio, tenemos al ave y probablemente tengamos otros organismos que están relacionados con este ciclo de vida. Entonces, el encontrar un parásito no solo es, ay, seguro está enfermo, no, o sea, implica un montón de cosas. Y esa relación que tampoco vemos y a veces muchas veces no consideramos, pues está implícita. Ahora, te mencionaba, los anfibios es un grupo taxonómicamente que está ahorita en un enorme peligro a nivel mundial. Y un anfibio es algo que vemos, que conocemos y hasta cierto punto queremos porque tenemos anfibios representados en muchas cosas, ¿no? Pero un parásito no. Entonces, si desaparece una especie de anfibio, ¿cuántas especies de parásitos podrían estar desapareciendo con esa especie de anfibio? Entonces, los parásitos, la verdad es que son un grupo súper interesante, muy diverso y que tiene muchas funciones, digamos, ecológicas y ecosistémicas que a lo mejor de inicio no nos son tan claras. Entonces, por eso me gusta mucho estudiar a los parásitos. Pues es muy interesante tu proyecto, muy original. Eh, Ciertamente nos estás mostrando una perspectiva que a lo mejor no habíamos visto sobre este grupo. Y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo tú lo enfocas, este estudio, en la parte del paisaje, en la parte de este doctorado de conservación del paisaje, del patrimonio paisajístico. Sí, la verdad es que ese fue como todo un reto porque si bien en mi formación de veterinaria, pues estoy muy enfocada al organismo, a la especie de fauna silvestre. La verdad es que ya darle un enfoque más allá, un enfoque de paisajismo, donde podamos integrar otras cosas, la verdad es que sí, digamos, sí me costó un poco de trabajo, pero al final, pues dicen por ahí que uno no puede cuidar lo que no conoce, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, creo que lo primero que hay que hacer en este caso, o al menos para mi proyecto, es conocer qué especies de anfibios hay, conocer cómo están las especies y principalmente en la zona de Sinaloa hay un área estatal protegida que, pues si bien está ahí, la verdad es que tampoco se conoce mucho acerca de qué especies tenemos ahí. Y como ya te mencionaba en el estado, pues también hay mucha gente que todavía mantiene a los anfibios como parte de su economía, ¿no? Entonces, desde este punto podemos empezar a generar una línea base del conocimiento de los anfibios y por qué es importante tenerlos. Ahora, en el estado de Sinaloa, además de las pocas granjas que hay ahí de anfibios, la mayor parte del estado es agrícola. ¿Qué implica esto? Que, digamos, su paisaje natural ya está muy fragmentado porque todo se quitó y se pusieron zonas agrícolas. Ok, no podemos realmente como decir, bueno, no, quiten todo lo agrícola y regresen a la vegetación natural. O sea, eso es imposible. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos tratar de mejorar y de cuidar lo que ya está. ¿Y qué está ahí? Los anfibios. Los anfibios, como te mencionaba, pues parte de sus funciones es alimentarse de insectos y muchos de ellos los consideramos plagas agrícolas. Entonces, si tenemos anfibios, nos van a ayudar probablemente no a eliminar las plagas agrícolas, pero sí a disminuirlas en cierto grado. Y eso va a generar que necesitemos menos o que se utilicen menos agroquímicos. Agroquímicos que muchos de ellos hay muchas evidencias de que empiezan a generar daños a otros organismos, incluso al ser humano. Entonces, creo que es importante generar esa conciencia en la gente porque al final los anfibios son parte de ese paisaje, son organismos que ya estaban ahí antes que nosotros y que nosotros al final llegamos a invadirlos y a destruir su hábitat. Entonces hay que regresarles un poco, ¿no? Esa es como mi visión hacia un futuro de mi proyecto, porque al final pues es
lo que estoy haciendo es generar esa línea base de conocimientos para tal vez en un futuro generar ya un plan para la conservación, ¿no? Mm, Son las bases, ¿verdad? Y fíjate que qué interesante tu enfoque, porque en el estudio del paisaje, uno de los principales enfoques que podemos tomar para la investigación es partir de alguna especie. Podemos enfocarlo desde la vista del ser humano, pero también el paisaje a partir de una especie o de un ecosistema en particular es uno de los enfoques que se manejan en el paisaje, en la investigación, y es muy interesante entonces que tú estés tomando a partir de estas especies, pues todo el estudio de estos organismos, de sus parásitos, del impacto que tienen en el paisaje y con una mira de que posiblemente pueda establecerse estrategias de conservación, que eso sería muy interesante a partir de estas investigaciones, ya tener conocimiento para proponer, ¿verdad? Proponer estrategias de conservación. Veía en tu presentación que mencionas que precisamente muestrearon varios, las zonas agrícolas, las zonas naturales y la transición entre estas, ¿verdad? Entonces es muy importante esta parte de los sitios que han sido impactados por el ser humano, los que están en mejor estado de conservación, los que están en transición, y ver cómo se comportan estos organismos y cuál ha sido, pues, cuál es su influencia en ese entorno que estás estudiando. Se me hace muy interesante tu proyecto, la verdad, un grupo, como tú decías, poco valorado, pero que tiene una importancia. Y pues me gustaría, no sé si tú quisieras agregar algo más que nos quisieras compartir de esta investigación. Sí, la verdad es, bueno, muchas gracias. La verdad es que a mí el proyecto me encanta. Amo mucho trabajar con los anfibios y con los parásitos. Y sí, la verdad es que como mencionas, el proyecto muestrea tres zonas diferentes y digo, se ve un poco en la presentación, como es una presentación corta, pues no me meto mucho no profundizo tanto en los temas, pero pues sí hay una diferencia entre las especies que podemos encontrar en cada una de las zonas. En la zona conservada, pues la verdad es que Me hay gustó mucho participar y ¿cómo se sí llama? pude aportar Algunas mucho. especies que solo se Yo encuentran ahí, creía que no que sabía de tienen turismo. hábitos un Creo poco que sé más más de lo que especialistas, por pensé. decirlo de algún modo, Muchas pero gracias. la verdad es que es muy interesante y pues a todos los que nos escuchan, nos ven, pues sí quisiera pedirles que cuiden a los anfibios. Yo sé que a lo mejor, principalmente los sapos, pues no son muy bonitos ni nada por el estilo, pero pues son organismos y nos ayudan mucho. Y si nos diéramos un poco de tiempo para conocerlos, pues la verdad estoy segura que les sorprendería todo lo que pueden soportar y todo lo que hacen los anfibios. Sí, esta parte que mencionas que son, bueno, se alimentan de insectos que pueden ser vectores de enfermedades, pues es también una parte de salud muy importante, ¿no? Y debemos valorarlos también por esa función que tienen para protección del mismo ser humano. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo por esta entrevista y por compartirnos toda tu experiencia y tu trabajo que estás realizando. Y pues antes me gustaría pedirle al doctor Roberto Novelo si él tiene alguna otra pregunta, algo que le quisiera usted preguntar a nuestra invitada de hoy. Solo un comentario muy breve. Que realmente en la imagen visual del paisaje obviamos a la fauna. Como que identificamos muy bien la vegetación, si acaso el relieve, desde luego el agua en todas sus manifestaciones, pero la fauna cuando no es ornamental la damos por hecha o la perdemos de vista. Es además muy interesante que un veterinario pues se interese en el enfoque del paisaje, así sea desde la óptica de la ecología. Entonces, ciertamente en nuestro Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje hemos contado con la participación de veterinarios, pero es muy rara. Entonces, pues una felicitación también, Belén. Creo que hemos disfrutado mucho de este programa que nos hace ver que el paisaje es más allá de lo evidente.
Eh, Sin más, por mi parte, solamente quisiera invitar a nuestros acampanautas, a nuestra audiencia, a que no se pierdan las cápsulas, tanto las que ya han sido transmitidas como las que vienen de esta serie en las que estamos pues publicando los trabajos de investigación del doctorado en patrimonio paisajístico del Politécnico Nacional. Por mi parte, sería todo y bueno, únicamente despedirme, agradecerles su participación, Guillermina, tu conducción y Belén, Muchas tu gracias. atinada e interesante y amena presentación sobre las ranas y los sapos. Hasta muy pronto.